TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Un nuevo capítulo de Medios UDEC a través de las pantallas de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, y también a través de la radio Universidad de Concepción y la radio La Discusión de Chillán. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa donde vamos a abordar toda la semana noticiosa. Y para eso tenemos de invitados, ¿cierto?, en este primer bloque a dos colegas, uno de TVU y uno de La Discusión. Voy a saludar de inmediato al director de prensa de TVU, Hugo Varela. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido a Medios UDEC. ¿Cómo te va? Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos para comentar un poquito lo que ha ocurrido durante esta semana. Bueno, muchas gracias. Y también está con nosotros José Ignacio Valenzuela, él es periodista de La Discusión, está en la región de Ñuble. Gracias también, José Ignacio, por sumarte. Tengo entendido a tu primer Medios UDEC, debutando hoy con Hugo Varela, tu ex compañero de TVU. Exactamente, ¿no? Un gusto saludarte, Edgardo, saludar a Hugo también, un abrazo grande acá desde la región de Ñuble. Exactamente, primer Medios UDEC, hace ya un tiempo que no estoy allá por la región del Biobío, en TVU. Sé que han habido movimientos en cuanto a los estudios, pero aquí estamos justamente para informar respecto a todo lo que ha pasado en Ñuble y lo que también pasará dentro de los próximos días. Por supuesto, es lo que vamos a hacer de inmediato, y vamos a comenzar con el aspecto sanitario, con todo lo que ha ocurrido durante estos días, con el avance que han experimentado también, ¿cierto?, que van a empezar a experimentar en la región de Ñuble, particularmente en Chillán. Queremos también, Hugo, mencionar, ¿cierto?, la posibilidad de nuestra zona, en particular del Gran Concepción, de avanzar a fase 4. Increíble que hace algunas semanas estábamos en cuarentena y ya estamos en la fase más avanzada de este plan paso a paso, que dicho sea también de paso, ¿cierto? Esta semana estuvo de aniversario, cumpliendo un añito desde su implementación. Sí, el 19 de julio, me parece, de acuerdo a lo que estuvimos viendo la otra vez, ¿te acuerdas? El 19 de julio, el plan paso a paso cumplió un año. Ha sido un plan que ha sufrido algunas modificaciones, ya dos modificaciones al menos de manera importante. Hoy día son 4 fases, antes eran 5, recuerdo bien. Y claro, tú dices muy bien, es un poco raro esto, de que hace 3 semanas, no sé, 3 semanas estábamos en cuarentena, o poquito más en cuarentena, sin poder salir. Después fase 2, rápidamente fase 3, y ahora incluso mirando algunos, ya con alguna envidia lo que va a pasar en Chillán, en la región de Ñuble, esto de avanzar a fase 4, que es la fase de apertura ya bien avanzada. Aquí en la región nosotros estamos con 2 comunas ya en fase 4 decretadas, que son Antuco y Santa Bárbara, ambas comunas ubicadas en la precordillera de la provincia de Biobío. Mira, Antuco tiene un caso activo en promedio, 1 o 2 casos activos, es muy poquito. Santa Bárbara está con 3, 4 casos activos, también es muy poquito. Entonces, y aquí le voy a tirar la pelota para mi colega Nacho, Nacho Valenzuela, que nos explique un poquito, porque yo entiendo el avance del plan paso a paso a fase 4 cuando hay bajo índice, tasas de incidencia, y se justifica, creo yo, para Antuco y Santa Bárbara, que insisto, tienen poquitos casos activos. Claro. Pero Chillán es una ciudad grandota, entonces en Chillán, entiendo, también se decretó lo mismo. No es para que me responda el tiro, pero se lo menciono ahí. La región del Biobío ha experimentado una mejora constante. En las últimas 2 semanas, me atrevería a decir, llegamos a tener 77 casos impensables, 77 casos totales aquí en la región del Biobío, una muy buena cifra. Está ahí la amenaza de la Delta dando vuelta. El Ceremi ya dijo ya, nosotros no hemos detectado la variante Delta, dijo, pero no significa que no esté circulando. Eso quiere decir que existe la posibilidad que esté por ahí, lo que pasa es que no la hemos encontrado todavía. Sí, Hugo, yo sé que tú tienes datos que has estado reporteando respecto a cuál es la probabilidad que nuestro Gran Concepción avance, o que otra provincia de la región también avance. Aguántame un poquito con eso, porque conozcamos también cómo se está preparando Ñuble, en particular Chillán, José Ignacio, con esta buena noticia desde el punto de vista de la reactivación económica y de varios ciertos grupos ahí de la sociedad que lamentablemente han sufrido. ¿Cómo estamos desde el punto de vista sanitario?
Desde el punto de vista sanitario son buenas noticias e incluso sorpresivas en un momento, tomando las palabras que decía Hugo Varela. En febrero estuvimos en una cuarentena, salimos 3 semanas para después retomar nuevamente en abril a otra cuarentena y salir nuevamente en mayo y estar en esa etapa de transición hasta hace 3 semanas. Era algo impensado, lo conversábamos con colegas también acá, si es que a esa fecha, en mayo, se pensaba en una fase 4, en una fase de apertura inicial en ese momento, porque era algo que otras regiones ya mostraban, habían comunas, pero muy poquitas que ya estaban en fase 4, mientras que nosotros estábamos en cuarentena con más de 1000 casos activos registrados y al día de hoy ya hay 192, que también es una cifra muy positiva y los casos, bueno, hoy día hubo 33 casos nuevos de COVID-19, pero esta semana ha fluctuado entre los 15 y los 35 casos aproximadamente. Entonces son cifras que alegran sobre todo el sector gastronómico, al sector del comercio también, pese a que cuando se avanzó a la fase de preparación fue todo muy sorpresivo. Las cifras bajaron considerablemente, considerando también el avanzado plan de vacunación. El 86,6% ya tiene el esquema completo de vacunación acá en la zona, lo que ayudó a descomprimir también la UCI, que en su momento se vio casi sobrepasada, cerca de 120 pacientes en camas UCI, ahora hay 62. Entonces es algo que ayudó. Y respecto al tema del rubro gastronómico en específico, que ha sido con quien hemos conversado más, ellos dicen, bueno, nos pillaron prácticamente de sorpresa, no teníamos a la gente, no teníamos los implementos en primera instancia, pero sí, nosotros queremos abrir en feriado, a ver si podemos también abrir durante los fin de semana, los domingos, para poder reactivarnos y empezar a recuperar lo que perdimos durante prácticamente un año. Ahora, esto tampoco tiene que llevar al relajo, Hugo. Constantemente hemos estado reforzando ese mensaje. Yo conversaba con una enfermera de una destacada clínica acá de la zona. Ella me decía, actualmente en su lugar de trabajo no hay ningún paciente ni en UCI ni en UTI. Eso hace muchísimo tiempo que no ocurría. Es sin duda muy alentador. Pero está, como tú señalabas, el tema de las variantes. Todavía no pasa nada con la variante Delta acá en la zona, sí con la Alfa, sí con la Gamma, pero insisto, nos puede llevar quizás a cometer también algún error. Hay que continuar con estas medidas, Hugo. ¿Estamos lejos o estamos cerca en el Gran Concepción de avanzar a fase 4? Ahora sí. Dice que no hay que relajarse a propósito del plan Frontera Protegida. ¿A eso te refieres, Carlos? Absolutamente. Ya, muy bien. No, mira, lo que pasa... A ver, respondiendo la pregunta, no. La provincia de Concepción todavía no tiene posibilidades de avanzar a fase 4. En la provincia de Biobío sí existen posibilidades de avanzar a fase 4. No sé si una ciudad como Los Ángeles, que es gigante, que sería un poco el símil de lo que pasa en Chillán, tal vez. Pero por lo menos aquí, Concepción, Talcahuano, San Pedro, Chihuayante, Gran Concepción, no hay posibilidades todavía, habría que esperar un poco más. Yo conseguí los parámetros, los tengo aquí en el celu, mira, los parámetros para decidir avanzar a fase 4. Positividad de los exámenes de PCR debe ser bajita. ¿Cuánto? No sé, 3, 4%. La evolución de los casos durante las últimas 2 semanas, poquitos casos, igual que en Chillán. Uso de camas UCI a nivel regional y nacional. Claro, lo regional importa primero porque funcionamos en red, pero nacional también. Nosotros estamos aquí en la región del Biobío con más o menos entre un 16 y un 18% de disposición de camas UCI y un poquito más de disposición de camas UTI. Avance en el plan de vacunación. Estamos nosotros con toque de queda diferenciado, deduzco que igual que Chillán, por sobre el 80% de la gente vacunada. Indicadores de búsqueda activa y trazabilidad. Yo creo que aquí es donde se me ocurre que no estamos tan bien. La trazabilidad en general siempre ha sido el talón de Aquiles del sistema, porque es complejo, porque no depende solo de la autoridad sanitaria, depende que la gente diga la verdad, depende que la gente consulte a tiempo, depende de un montón de otros factores que escapan a la autoridad sanitaria. Disculpa, lo hemos visto a nivel nacional, incluso con los casos de las personas en buses, en aviones, ha costado muchísimo encontrarlas. Sí, y el tema del plan Frontera Protegida, claro, yo también he conversado con muchos especialistas en el tema y ellos me han señalado que cuando
en época de pandemia, cuando se adoptan algunas medidas para bajar los contagios y esos contagios bajan efectivamente, lo siguiente es no relajar, lo siguiente es adoptar más medidas para confirmar esa baja. Entonces por eso es que de pronto uno no entiende que aparezcan modificaciones al plan paso a paso como frontera protegida, que de protegida no tiene mucho. Yo en la mañana de la semana, digamos, cuando estuve haciendo la editorial, lo dije. No hay, a lo mejor la medida puede estar bien vista, esto porque el plan de frontera protegida significa en el fondo que todos los chilenos que tengan su esquema de vacunación completo pueden salir del país. Antes era por razones humanitarias, que ya eran muchas, ¿no es cierto? Y medias raras, algunas razones humanitarias, pero bueno, ahora todos los que tengan su esquema completo salen del país. La diferencia es que al volver van a tener que hacer cuarentena en su casa, no en residencia sanitaria. Y todos los integrantes de la casa, independientes si hayan salido para afuera, para el país, tienen que hacer cuarentena. Mi pregunta es, ¿tenemos la capacidad para fiscalizar eso? Que eso se cumpla efectivamente, que resguardemos que las decenas de miles de personas que van a salir del país ahora, que llevan 1 año y medio sin salir del país, que ahora van a salir, cuando vuelvan, hagan la cuarentena en sus casas? No. Yo tengo la certeza más absoluta que no tenemos esa capacidad. El ministro de Salud dijo que iban a contratar más gente, algo de más de 1000 fiscalizadores en el país, pero aún así no van a alcanzar a fiscalizar. Y lamentablemente siento yo que eso va a significar, tarde o temprano, digamos, un aumento de casos. Hablé con Guillermo Cabrera hace un tiempo atrás, y con esto termino para que Nacho también pueda comentar. Y Guillermo Cabrera me decía que si no confirmamos estas medidas de precaución o de cuidado, digamos, y nos relajamos mucho, en 2 meses más, septiembre, vamos a estar de vuelta con esto. Sí, hay harto para comentar, José Ignacio, de lo que decía Hugo. Yo solamente quería añadir Sputnik 5, ¿cierto? La 6ª vacuna ya aprobada en nuestro país esta semana. Otra buena noticia, siguen llegando cargamentos de vacunas, van a seguir durante las próximas semanas. Estamos siendo también noticia mundial por aquello. También hay que destacar lo positivo, ¿cierto? Hemos sido súper críticos con los errores y tratar de aportar desde esta tribuna para poder mejorar, pero eso también es una buena noticia. Claro, ¿no? Una muy buena noticia. Se sigue liderando a nivel sudamericano, al menos el tema de la vacunación, sumado a lo que decía Hugo. Claro, se abren las fronteras por este proceso de vacunación que tiene el país, pero efectivamente genera este riesgo. Obviamente hay que cuidarse más cuando se toman estas mismas medidas. Conversábamos acá en Radio La Discusión con el secretario general del Colegio Médico de Chile, José Miguel Bernucci, y respecto al mismo comunicado que mencionó o que dio a conocer el Colegio Médico, que no era el momento de abrir las fronteras, o si se hacía, que se haga de forma gradual, no todo de un momento. Y dentro de los mismos lineamientos justamente estaba el hecho de no abrir la frontera y ser aún más estrictos con las medidas tanto del seguimiento de los casos, el testeo, el aislamiento también, y la trazabilidad, el sistema TTA que implementa la autoridad sanitaria, y también el hecho de hacer cuarentenas, pero no en los domicilios, sino que en los hogares, considerando también la experiencia internacional de países, por ejemplo, Gran Bretaña, que abrió sus fronteras, permitió libre acceso, podríamos decir, obviamente con todas las medidas dentro de esta pandemia, pero que crecieron los casos y sobre todo el ingreso de la variante Delta. Es positivo, volviendo al tema de la vacuna, que sigan llegando nuevas dosis, considerando todo lo que ha significado el proceso de vacunación. Con esto se apoya aún más, y considerando lo que, recordemos, dijo el Consejo Asesor, que ahora solicita que al menos la vacuna Coronavac sea aplicada para menores de 3 a 12 años, pero el Colegio Médico también sostiene que, bueno, este fue un estudio que hizo la misma Coronavac, y en ese caso necesitamos más estudios que den esta garantía de que se pueda utilizar. Anteriormente, cuando estaba esta duda de si se podía ocupar las vacunas a los menores de edad de 12 a 17 años, los estudios ya estaban listos, solamente faltaba que el ISP, Instituto de Salud Pública, conociera los resultados, los analizara, realizar esta misma votación que se realiza, pero era más que nada cuestión de tiempo que se llegara a utilizar esa vacuna. ¿De cuál esquema es usted, José Ignacio? Yo soy ahora Sinovac. Sinovac, la misma de Sinovac. Hugo, ¿no? Sí. Sí, estamos como el 80% de los chilenos nomás, además. Exacto. Por favor, José Ignacio, para cerrar la idea.
Sí, no, exactamente. Entonces lo que yo decía es solo cuestión de tiempo con estos estudios. Falta que se tenga más confirmación con esto de la vacuna CoronaVac para que se pueda aplicar ahora a menores de 3 a 17 años. Pero respecto a la llegada de estas nuevas dosis, que en su momento generaron bastantes comentarios, no solo aquí en el país, sino que también a nivel internacional, es positivo que lleguen estas dosis, estas nuevas vacunas para nosotros acá al país. Sí, ha tenido varios momentos históricos la pandemia. Recuerdo cuando llegó el primer cargamento de vacunas, ahí estuvo Hugo también en el Hospital Higuera, me imagino a ti también te tocó reportear aquello. Nos acordamos también a medida que va pasando el tiempo de esos puntos. Para cerrar el aspecto sanitario, seguimos atentos, por supuesto, a todo lo que vaya ocurriendo, a la información de la autoridad y a este descenso que hemos tenido, Hugo, también en los casos. Ha sido la tendencia durante las últimas semanas. Sí, estamos entre los últimos 2 días de la semana, jueves y viernes, aumentamos un poquito los casos, pero teníamos 80, 70, después subimos a 130, después a 212, que me pareció mucho, después bajamos a 138. Yo creo que mientras nos mantengamos cerca de los 100, yo ni siquiera espero mucho, digamos, que de repente hubieran 10 casos aquí en la zona, no, pero que nos mantengamos entre los 100, poquito menos 100 diarios. Yo creo que vamos a andar bien. Y lo otro es, efectivamente, en algún minuto se va a detectar la variante Delta y es importante que apenas se detecte el caso en particular, de inmediato una excelente trazabilidad, sepamos cuáles son los contactos estrechos, todo a residencia sanitaria, todos PCR y la mantenemos. No vamos a poder evitar que entre la variante, va a entrar, digamos, pero lo importante es que se haga una excelente trazabilidad al tiro, rapidito, y así vamos a poder contenerla rápidamente. Y donde vaya apareciendo la vamos conteniendo rápidamente en estas famosas células que se han establecido. Muy bien, hablemos de otras temáticas que nos ha dejado también esta semana. Tiene relación lo siguiente a los ruidos molestos que se han generado en distintos puntos del Gran Concepción, y le vamos a preguntar también a José Ignacio qué es lo que pasa en Ñuble con la construcción de edificios. Hay denuncias a las constructoras por ruidos molestos, ruidos, Hugo, que incluso... estaba leyendo algunos testimonios, comienzan a las 6:30 de la mañana. ¿Qué ha pasado ahí con la fiscalización? ¿Hay un nuevo sistema también para poder monitorear aquello, los decibeles? ¿Pero qué ha pasado con esa fiscalización? ¿Ha habido un poquito de manga ancha quizá? Porque es uno de los rubros, la construcción, ¿cierto?, que no se ha detenido a pesar del avance de la pandemia. Sí, esto lo tomó el diario Concepción, un gran tema, porque la verdad nosotros no hablamos mucho de esto. Hay una normativa de ruidos molestos y por lo menos yo no tenemos noticias de fiscalizaciones ni particulares ni masivas, no tenemos noticias de multas, salvo, claro, las que sabemos de ruido molesto en la Plaza Independencia, cuando hay algún, no sé, alguien que está gritando con algún parlante, con música, eso sí, pero ruido molesto de empresa constructora no he sabido yo, ni de fiscalizaciones, ni de multas. Lo cierto es que hay una norma, esto lo norma el decreto 38 del Ministerio de Medio Ambiente, el decreto 38, esto es del año 2011. Mira, voy a leer porque aquí nos vamos a dar cuenta de inmediato que no hay mucha fiscalización. Dispone que el ruido máximo para las zonas residenciales es de 55 decibeles. El ruido máximo para las zonas residenciales es de 55 decibeles. ¿Sabe cuánto hace, para que se hagan una idea, una conversación normal entre personas tiene 60 decibeles, una aspiradora son 70 decibeles. Quien ha transitado por el centro de Concepción y de Chillán probablemente, ¿no es cierto?, por las calles más transitadas, nos damos cuenta de inmediato que se sobrepasa largamente la norma, empezando frente a tribunales, Galo. Sí. Se sobrepasa largamente la norma, sobre todo en horarios peak, ni hablar de las constructoras. Entonces, lo que el artículo de Diario Concepción daba cuenta de que la autoridad medioambiental, la superintendencia, había comprado un sonómetro, que es un equipo para hacer mediciones, y en buena hora que así sea, pero de aquí para atrás parece que no se ha hecho un buen trabajo de fiscalización, creo yo. Estaba pensando en Journey, en YouTube, en R.E.M. ¿Tu oficina entonces estaba sobrepasando los decibeles, Hugo, de acuerdo a la... Yo sobrepaso los decibeles todos los días, pero no sé si esta zona residencial aquí donde estoy yo. José Ignacio, ¿qué hay de la construcción de edificios en Chillán? Acá en Concepción es increíble. Uno se encuentra con un edificio nuevo prácticamente todos los días. Avanza muy rápido aquello, pero también genera estos inconvenientes para los vecinos y vecinas. Me quedé pensando que Hugo todavía escucha ahí a
con alto volumen la música en, en la oficina de TVU. Sí, acá al menos no han habido denuncias durante estos últimos meses o denuncias que se hayan registrado, porque hasta septiembre del año pasado hubo 20 denuncias, pero hay que guardar la proporción en comparación a lo que es en general la región de Ñuble con la región del Biobío, e incluso la ciudad de Chillán con la ciudad de Concepción. Allá en Concepción, las últimas oportunidades que he tenido, o sea, las últimas veces que he podido ir, la oportunidad que he tenido de ir a Concepción, se ve construcción prácticamente en todos lados, llegando incluso al terminal. Están construyendo edificios con departamentos, caminando por carreras, también hay nuevas construcciones para que ser de las remodelaciones en ensanchamiento de los caminos. Acá se están realizando obras, la más emblemática podríamos decir que es la del Hospital Regional de Ñuble, que lleva un 16,6% de avance. De momento no se ha registrado ese tema de ruidos molestos, pero sí se ha visto el lado positivo de la reactivación económica. Incluso durante esta jornada el delegado presidencial estuvo en unos condominios que están construyendo, son 15 edificios, y se estaba destacando justamente eso, la reactivación de empleos, enmarcado en el programa, en el plan Paso a Paso Chile se recupera, que al menos la región de Ñuble ya ha estado generando 17.000 empleos durante los últimos meses. Incluso desde la Seremi del Trabajo nos señalaban que respecto al año pasado, a la misma fecha, ya estamos en un 90% en comparación a los empleos que ya se habían perdido. Pero respecto al tema de los ruidos, al menos al sector al que yo pude ir a reportear, está en un lugar bastante alejado de lo que podría ser las mismas viviendas. Hay más departamentos, por supuesto, pero no generaría un ruido tan ensordecedor como se podría escuchar allá mismo en Concepción, que están construyendo prácticamente al lado de oficinas o al lado de casas, o en la oficina de Hugo, por ejemplo, pero no Sí, al lado de otras viviendas. Para complementar lo que estamos conversando, hay que señalar que según numerosos estudios en el mundo, el 70% de la contaminación acústica, del ruido ambiental, lo genera el tránsito vehicular. Estamos hablando de algo, ¿cierto?, que tiene que ver con fuentes fijas, como son la construcción de edificios, y a propósito también de estas denuncias. Concepción, San Pedro de la Paz y Hualpén son de las comunas que más denuncias acumulan. Hay que tratar de regular eso, es una obligación, ¿cierto? Hay una normativa, vivimos en comunidad y hay que también velar por esos aspectos, por eso queríamos abordarlo. Sí, Hugo, para finalizar. Solo agregar para finalizar que el tema de los ruidos molestos es un tema que tenemos pendiente todos, digamos, y en buena hora que se aborde. Bien, check. Pero nos falta una norma de olores. Y hablo de empresas en particular. Aquí no tenemos muchas, pero más en el norte del país, digamos, mucha gente se queja de la empresa que está instalada al lado, y no hay manera como, no hay un aparato. Entonces, por eso la dificultad, pero me parece que en temas de convivencia de empresas con hogares, el tema de los olores es un tema fundamental que en algún momento vamos a tener que ver también. No te voy a preguntar ahí por tu oficina, vamos a cambiar de tema. Hablemos lo último, vinculado a los gobernadores regionales. Han pasado ya algunos días desde su llegada a los edificios con todas las polémicas, ¿cierto?, su instalación, pero además su empoderamiento, porque se ha generado un fenómeno bien interesante, digno de comentar, de analizar a propósito del delegado presidencial, de también las secretarías regionales ministeriales y de toda esta nueva figura, ¿cierto, Hugo? Rodrigo Díaz ha sido bien activo acá, ha generado también esos comentarios por parte de muchas personas en redes sociales. Sí, es un análisis que se ha hecho efectivamente. La sensación que tengo yo es que, porque teníamos dudas, digamos, esa es la verdad, cuando estaban las dos figuras, gobernador regional y delegado presidencial, bueno, ¿quién va a mandar? ¿Quién va a dar la cuña? ¿Quién va a dar la... La verdad es que las dudas se han despejado en la práctica, y aquí el que en buen chileno la lleva es el gobernador de la región del Biobío. Él es la persona que rige los destinos de la región del Biobío. No digo que haya desaparecido completamente la figura del delegado presidencial, que es don Patricio Kuhn, pero en pautas, en actividades, en la toma de decisiones para la región, el gobernador regional del Biobío claramente acapara todas las portadas. El gobernador regional aquí, por lo menos, se reunió con los alcaldes de Arauco, ya poquito rato, una semana, 2 semanas, alcaldes de Arauco, los alcaldes de Concepción. Tiene pendiente la reunión con los alcaldes de la provincia de Biobío, pero ya está agendada. Tuvo reunión con el Contralor Nacional,
tuvo reunión con el ministro de Obras Públicas, tuvo reunión hasta con Elisa Loncón en el marco de la Asociación de Gobernadores Regionales. Hoy día tuvo reuniones con el tema de los sin casa, que es un problema muy grande que tenemos a propósito de la pandemia. Han crecido pero brutalmente los campamentos. Entonces hay una agenda ahí apretadísima, llena de actividades, y don Patricio Kuhn, a quien le tengo muy buena estima, siempre ha sido muy gentil con nosotros, está en un segundo, tercer o incluso cuarto plano, si me lo permiten. ¿Qué ha pasado en la región de Ñuble con el elegido, cierto, por la gente, José Ignacio? ¿Qué ha pasado también con el delegado presidencial? El delegado presidencial, bien digo, claro, Cristóbal Jardúa es quien ha sido más protagonista a la fecha que el gobernador regional. Incluso en esta pauta que yo les mencionaba, en estos departamentos, estuvo justamente el delegado presidencial. Ha tenido muy buena prensa, podríamos decir así, respecto a las actividades que se están desarrollando, pero no tanto toma de decisiones, como que ahí hay una pausa, podríamos decir, tanto de gobernador regional como de delegado presidencial respecto a las mismas actividades. Disculpa, ¿se ha visto a Óscar Crisóstomo también en actividades, en pautas, en reuniones como las que comentaba Hugo? Ha estado en pautas, pero mucho menos que la del delegado presidencial. Por ejemplo, a la que pudo asistir fue donde se entregaron los terrenos acá que pertenecían al ex grupo escolar que sufrió daños para el terremoto del 2010, un terreno que quiso ser utilizado por diversas instituciones. Finalmente se va a desarrollar un centro oncológico y también un centro Teletón acá en Chillán, y ahí participó el delegado presidencial, el gobernador regional, como así también el delegado presidencial y también el nuevo alcalde de Chillán, Camilo Benavente, pero no se le ha visto en tanta actividad en comparación al delegado presidencial. Acá la figura del gobierno al menos ha sido bastante potente en desmedro de lo que ha estado haciendo Óscar Crisóstomo, que si bien estuvo en estas reuniones también con el Contralor, ayer tuvo más protagonismo por ser el vocero por parte de los mismos gobernadores regionales al solicitar, lo que se ha estado pidiendo por parte de la mayoría, podríamos decir así, gobernadores, como es el tema de la descentralización, aumento de presupuesto, entre otros temas a tratar por ellos, pero no ha tenido un protagonismo tan relevante como era el que ya arrastraba hace par de meses, hace casi un año ya, el ex intendente Cristóbal Jardúa. Es súper curioso la diferencia que se produce. Yo creo que tiene que ver con estilos sí, de administración, supongo yo. Con estilos de administración, pues de otra manera no me lo explico. O lo otro es que no haya muchas cosas que solucionar en la región de Ñuble, que no creo que sea la causa. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra entonces con los gobernadores regionales, con la descentralización y con las distintas noticias que analizamos acá en los medios UDEC. Así cerramos este primer bloque. Le agradezco a Hugo Varela y a José Ignacio Valenzuela de TVU y la discusión respectivamente, quienes nos han acompañado en esta primera mitad del programa. Gracias, Hugo, que esté muy bien. Chao, gracias Carlos, Nacho, gusto verte, que estés muy bien, adiós. Saludos, José Ignacio, muchas gracias. Igualmente, Galo, Hugo, un abrazo enorme y ahí estamos en contacto para cualquier cosa acá desde la región de Ñuble. Muy bien, nos vamos a la pausa comercial. A la vuelta hablaremos de política, ¿cierto? El nuevo escenario, la definición de Yasna Proboste, todo aquello con Cristian Leporati, que está invitado, y además con dos compañeros de los medios UDEC. Ya regresamos. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso en medio Sudeck, segundo bloque que vamos a dedicar absolutamente a la política y al nuevo escenario que tenemos. Para eso vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados. Comienzo por el director de la Escuela de Publicidad de la Diego Portales. Está Cristian Leporati, especialista en marketing político con nosotros. Cristian, gracias por aceptar la invitación de los medios Sudeck. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias a usted por la invitación. Bueno, de verdad estar en Concepción, aunque sea virtualmente. ¿Hace cuánto que no viene a Conce? Fui a hacer unos estudios de tipo indígena en la costa hace un par de años atrás, quizás 3 años atrás, y no he vuelto. Mira, vamos a analizar toda la semana política, las definiciones, lo de Jasna Proboste, Boric y bueno, todos los que se van sumando, Sichel, a esta candidatura presidencial. ¿Cómo está Joaquín Urrutia, periodista de la Radio Universidad de Concepción, que nos va a acompañar en este segundo bloque? Hola, saludos Galo, saludos a quienes nos están viendo, a los colegas y también a quienes nos están escuchando en Radio UDEC y en Radio La Discusión. Claro que sí. Gracias también Silvanio Mariani, editor general de Diario Concepción, por acompañarnos en esta jornada. Hola Galo, un saludo grande a todos y todas y especialmente a Cristian que nos acompaña hoy. Un gusto, así que tenemos harto que conversar. Tenemos harto que conversar y tenemos todavía hartas votaciones por delante, calendario electoral que revisamos rápidamente con lo que se viene, ¿cierto? Lo primero es el 23 de agosto, con ya el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales, también parlamentarias y de consejeros regionales. 21 de noviembre, elección presidencial, senadores, diputados y diputadas y además los cores. Y si es que hay segunda vuelta, vamos a tenerla el 19 de diciembre. Cristian Leporati, ¿cómo se ve este nuevo escenario político tras la primaria, con lo que ha pasado con Jasna Proboste, con también la respuesta inmediata de Paula Narváez, emplazando a esta definición rápida, y los otros candidatos también que se van asomando para la presidencial? Mira, yo creo que se ve bastante... A ver, para mí lo que marca todo es lo que pasó en las primarias, la semana pasada, después de un mes de campaña, de mucha saturación en los medios, de muchas dinámicas en las redes sociales, viralizaciones, etcétera. Para mí claramente los candidatos son esencialmente dos, Boric y Sichel, y cualquiera que venga después ya entra en un plano secundario, sin lugar a duda. Marcaron posiciones, uno regionalista, como es el caso de Boric, una mirada bastante más moderna de la política probablemente, con un envase y una convicción más de sinceridad en la forma de hacer y decir las cosas, que es muy ajena a la política chilena en general. Y por otro lado, un candidato por la derecha como Sichel, que es un candidato como prestado de otros lados, y que al parecer por conveniencias prácticas y también y convicciones también probablemente logró a través de una buena propuesta comunicacional, un buen planteamiento, esencialmente una narrativa que es creíble para la gente, y votaron por él, claramente. O sea, tenemos dos candidatos con historias de vida personales muy interesantes, en una perspectiva más cultural, más antropológica, muy atractivas, frente a unos candidatos que van a venir en el futuro. Uno ya partió este viernes, que es la senadora Proboste, pero con el tiempo en contra, y los términos ya lo impusieron quienes pusieron los términos, que son Sichel por un lado y por otro lado Boric, y los que vengan después van a tener que de alguna forma tratar de romper esos términos que están planteados ya en el electorado. Y no es fácil, claramente. Antes de que intervenga Silvanio y Joaquín, tenemos el momento, tenemos la palabra, esta es la definición y lo que dijo, parte de lo que dijo Jasna Proboste el día de hoy. Durante muchos días nos preguntaban si es que íbamos a aceptar el desafío de iniciar una candidatura presidencial. Les quiero decir aquí, desde la Plaza de Vallenar, que sí acepto. Sin figuras políticas reconocibles en el norte del país, ¿hay algunas señales? Joaquín Urrutia, te doy la palabra también para que preguntemos a Cristian.
Sí, claramente este anuncio tan esperado de Jasna Proboste tiene ciertos puntos que lo distinguen a los anuncios que uno podría haber esperado de una figura de su calado político. Pensemos que es la presidenta del Senado y sorprende un poco con esta decisión de ir a Vallenar, ni siquiera va a la capital de la región que ella representa. Como una pequeña en el norte de Chile, hacer el lanzamiento de la candidatura, que ya eso es un hecho novedoso también en lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en las campañas presidenciales. Por eso, en ese sentido, te quería preguntar, Cristian, sobre si a partir de eso se comienza quizás desde tu visión a construir un relato diferente, si comienza a partir de este lanzamiento oficial de la candidatura, quizás se nota que hay una lectura distinta del escenario político por parte de Jasna Proboste y el sector que representa. Se da cuenta que quizás esas cosas, lo más sentimental, está siendo más valorado por la gente hoy que esta política más fría, más dura a la que estábamos acostumbrados. Mira, de hecho, es tan cierto lo que tú dices que la otra leí un artículo de una española, de un politólogo español, y en el fondo estamos en una pandemia, hace un tiempo ya, y en un gobierno que en general existe la percepción de que es un gobierno que abandonó a la gente, o llegó tarde, pero hay una sensación de abandono, de no acoger, de no acoger. Y cuando eso pasa, claramente lo emocional predomina. Y en ese sentido, claramente el discurso, la retórica, la historia emocional siempre va a ser mucho más fuerte que la historia sobre programas de política económica y esas cosas. Chile es un país que en este momento lleva por lo menos un año y tanto desamparado, yo diría después de octubre del año antepasado. Es un país que tuvo un desamparo total en términos de gestión política y después de gestión pandémica. Y esa soledad claramente la gente la resiente, se manifiesta en angustia, y probablemente los candidatos que tengan un discurso más emocional, más cercano, de acoger, indudablemente les va a ir muy bien. En esa línea, ya Boric es una primera demostración por el lado de la izquierda, también Sichel con su historia personal, con un padre que lo reconoce a los 30 años de edad, y también tiene lo suyo la senadora Proboste, o sea, es una mujer que de alguna forma encarna uno de los pocos casos de meritocracia real en Chile, porque en Chile el tema de la meritocracia ha sido un eslogan más bien de la derecha chilena, que en verdad todos vemos las deudas que tenemos los bancos y claramente la cosa no va por ahí, va por otro lado. Entonces ella encarna efectivamente originaria de un pueblo originario, es una mujer que tiene una historia de esfuerzo, meritocrática, profesora de educación física. Entonces ella puede construir un relato, sin lugar a duda, y seguramente lo va a construir del lado que le corresponde, que es el lado más emocional. Y puede competir duramente contra un Boric o un Sichel, no les quepa la menor duda. Aún faltan muchos meses por delante para las elecciones y pueden pasar muchas cosas. Además que ustedes ya saben, pues a todos nos ha pasado lo mismo, todos nos hemos condoreado, o sea, nadie le ha apuntado. Condoros todos los días, o sea, la encuesta de opinión, condoro. Los políticos condoro, los analistas condoro, puros condoros. Es verdad. Entonces nos pasa que el grupo objetivo de la población está tremendamente líquida, pero ojo, tenemos plebiscito del año pasado y tenemos varios estudios más ya, que son las elecciones que pasaron, que son reales. Está votando gente nueva y gente joven. Y esa gente va a votar probablemente por un Boric, probablemente por el alcalde de Valparaíso si se postula. Y no van a votar por Sichel y no van a votar por la Proboste. Ahí hay un tema súper impredecible, ¿se dan cuenta? Pero de que tiene potencial, Joaquín, que es tu pregunta finalmente, tiene potencial, obviamente que lo tiene, pero partió tarde. Y eso no es poco. Silvanio, te escuchamos. Sí, en base a eso que comentabas, Cristian, te preguntaría, dentro de esa perspectiva de que la emocionalidad, las emociones que el candidato o candidata transmita y presente, eso dejaría de fuera, dejaría marginado, por ejemplo, a un candidato que tiene una línea más dura o menos emotiva, por ejemplo, Kast. Absolutamente. Mira, hay un ejemplo súper claro. Vamos a Estados Unidos. Obama, afroamericano, cuenta su historia.
viene de África, padre hawaiano, estudió meritocracia y un negro gobernó en un país profundamente racista como Estados Unidos 2 periodos. Después Trump, un discurso súper sincero. A uno puede gustarlo o disgustarlo Trump, pero Trump ganó y ganó bien, diciendo yo soy como soy, tómenme o déjenme, yo soy así. Y el tipo ganó las elecciones. Entonces yo les quiero decir con eso que en el fondo la sinceridad está súper bien valorada en política, el discurso emocional también está súper bien valorado, porque justamente es lo opuesto a la política tradicional. No es sincera, es empaquetada. No se olviden cuando a Jaime Baza, hace un par de años atrás creo, ¿se acuerdan cuando fue al Senado? Sin corbata. Oye, le dijeron póngase la corbata, póngase la chaqueta. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, hay una ruptura muy grande entre 2 culturas políticas, la nueva, con un grupo objetivo, una población distinta, mucho más digital, más TikTok, más directa, sin tantos aspavientos, vamos al grano, al tiro, yo quiero esto y conversémoslo, versus esa política del Parlamento, con chaqueta, corbata. Por eso acá nadie ocupa chaqueta, o sea, chaqueta del animador solamente, pero corbata, ¿cierto? Todos jóvenes, todos con TikTok, y además no decimos negrita tampoco, Cristian, por si acaso, que eso ya también es parte del pasado esta semana. Cristian, quiero, ya que entraron en ese tema también, ¿cierto?, de las emociones y lo que se transmite en tu especialidad, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la publicidad, lo que tiene que ver con la franja, con lo que hizo Sichel en la franja, tú también lo comentaste ahí en algunos programas, ¿cierto?, en otros medios, y lo que pudiese venir también, cómo los candidatos se empiezan a preparar tomando todos estos aspectos, ¿cierto?, tomando también su ideología y dónde están ubicados, si en la extrema derecha, en la extrema izquierda, todos se quieren ir al centro, todos quieren capturar ese voto, ¿cómo se empieza a trabajar desde ya lo que se viene para los próximos meses? Mira, a ver, todos cargamos siempre en la vida con una mochila, ¿ya? Y los políticos también. El problema de las mochilas que carga Sichel y las que carga también la senadora Proboste no son menores. En una población que quiere cambios de verdad, y en eso no hay que inventar la rueda, o sea, ya quedó mostrado en octubre del año antepasado que la gente quiere cambio, y cuando un 80% de la gente dijo que querían una nueva constitución fue el 80%, o sea, incluida gente de derecha. Hay gente de derecha que por datos, por estudios paralelos, fueron a votar por Boric, hoy en la primaria, gente joven de derecha. Entonces, en verdad hay un cambio de paradigma muy, muy grande, y el relato que hay que construir, que tiene que construir cada candidato, debe ser un relato, yo te diría, básicamente focalizado en la sinceridad. Hoy en día, en un país que es mucho más culto que antes, que tiene más capital social que antes, hay que decirlo. Hace 20 años atrás no había las universidades que hay ahora, no hay los institutos que hay ahora. O sea, mal o bien, hay gente más preparada, y si todo se le suma a las redes sociales, las plataformas digitales, estamos en un país que en verdad maneja mucho más información. También es verdad, maneja muchas mentiras, fake news y todas las disfunciones del sistema. Pero un país que está más enterado, y además un país que es mucho más sensible a lo que hace la política, y ya le perdió el respeto. O sea, yo siempre lo digo, cuando era chico, me decían, patrón, le cuido el auto, y yo los mandaba a freír monos, yo no soy patrón suyo. Somos iguales, no me diga patrón. Hoy en día nadie me dice patrón, le cuido el auto. ¿Se fijan? Entonces, en verdad, el país va cambiando, un país más complicado, pero también mucho más atractivo, porque es un país que te exige, que te pide como político mucho más, y también le va a pedir a la comunicación mucho más. Y lo que le va a pedir, yo creo, es una comunicación real, consistente y sensible con la historia de ese político. Cuando yo escuchaba hace unos días atrás que la senadora Proboste quería presentarse en los medios muy limpia, de pueblo originario, en otra región, sin pertenencia a un partido político, me parece pésimo, porque en verdad no es un pecado ser de la ADC. Lo que sí es pecado es negarlo. Y más encima de los tiempos actuales. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, la comunicación debe ser sincera, porque si no, no te van a creer. Y eso es todo el cuento. Cristian, a propósito de eso, quería meter una cuña rápida. A propósito de eso, el relato de Sichel ha convencido al menos una parte del electorado, considerando que Sichel fue de la DC, después se cambió de partido, después tuvo un rol importante en la campaña de Andrés Velasco, fue ministro de Piñera y finalmente hoy representa a la derecha. La transparencia ahí, ¿cierto? ¿Cómo tú ves eso? ¿Él ha convencido? ¿La gente vota en el candidato y no en el partido propiamente tal? ¿Cómo ves eso?
punto de vista Es re buena la pregunta, Silvanio, porque en el fondo es verdad, o sea, un poco eso es la vieja política. Escojamos el candidato que en teoría es más competitivo, pero con todas esas taras, con todo ese peso de historia, que es innegable, ¿te das cuenta? Ahora hay que decirlo también, Sichel, la derecha tenía un Sichel, que era Desbordes. El Sichel de la derecha era Desbordes. Hasta que Desbordes, por una razón que nunca voy a saber, dijo, no, bueno, voy a entrar en el gobierno, y ahí murió el Sichel de la derecha. Y al parecer no tienen otro. Y por eso que levantan a este candidato, que es Sichel, lo levantan porque finalmente ven que ahí tiene una figura que tiene un perfil más socialdemócrata, más transversal, y que probablemente tiene el liderazgo para empujar a ese sector de la político del país a unos cambios relevantes y a una modernización. No sé, disculpa, Ahora, no sé si soy muy taxativo, pero bajo ese argumento, Cristian, Sichel no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, porque está en el alero o la gente lo asocia inmediatamente al gobierno. Tú dices que se sepultó la opción de Desbordes cuando entra como ministro. Entonces, Sichel, bajo ese punto de vista, ¿no tendría opciones de ser presidente? yo creo que la tiene muy difícil, ¿ah? Muy difícil. Él puede robar para el sector de la ADC probablemente, o para donde sea. Ahora incluso a mí me carga hablar de robar para la derecha o para la izquierda. De verdad el electorado hoy en día, yo siento que no tiene un perfil muy claro político, pero sí tiene un perfil mucho más de creerte o no creerte, lo que me estás planteando. Y si te creo, voy a votar por ti, sin importarme si eres de la izquierda, la derecha o del centro. Se vota por la persona. Vota por la persona. Claramente el personalismo hoy en día en la política chilena, en esta elección en particular, olvídense, es potente, es muy muy fuerte. Entonces en ese sentido es probable que Sichel tenga un cierto grado de éxito, pero la tiene difícil porque finalmente no sabemos nosotros si el electorado de derecha va a creer en él ya en tierra derecha en la primera vuelta presidencial. Ahí ya entran las dudas. Ahora falta todavía varios meses por delante. Sichel puede ir construyendo un discurso real, creíble para ese sector político y listo, estamos. Pero en principio no la tiene fácil porque claramente es un sector que ha sido derrotado desde el año pasado en las elecciones hasta la última en las primarias. O sea, las palizas han sido muy grandes. Entonces si uno analiza solamente la población que está votando, no la tiene fácil. Podría haber hasta una segunda vuelta sin la derecha chilena. Joaquín, por favor. Sí, yo también te estaba escuchando, Cristian, y estaba pensando, porque al inicio tú lo decías, este tema de los condoros, que hasta el domingo pasado, probablemente a las 17:59, antes de que empezaran a contarse los votos, si nos preguntaban a todos, probablemente todos coincidíamos en la respuesta de que la primaria la ganaban Lavín y Jadwe. Y estaríamos hablando de una elección completamente distinta ahora. Entonces te quería preguntar a tu juicio, más allá del tema de las encuestas que claramente se equivocaron, a pesar de que CADEM supuestamente había logrado identificar este cambio en las dos primarias la semana anterior, en esta encuesta que no se podía publicar de acuerdo con la veda electoral, te quería preguntar a tu juicio, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Lavín, por un lado, que parecía ser el cuento de la tercera la vencida, y Jadwe, que sabía que su campaña iba muy de la mano de la idea del estallido, que él era el que simbolizaba todas estas demandas que explotaron en octubre del 2019? Mira, uno es re fácil generar después de la batalla, con el tiempo uno empieza a analizar las cosas, pero yo creo que hay que, o sea, los que nos están escuchando deben reconocer que de alguna forma muchos intuían que era muy posible que perdiera Lavín y también era muy posible que perdiera Jadwe, porque en el fondo yo tenía la intuición, incluso el día viernes levanté una encuesta que me llegó y efectivamente en esa encuesta ganaba Sichel y ganaba bien, y ganaba Jadwe pero por un pelo, le ganaba a Boric. O sea, algunas encuestas más privadas ya estaban intuyendo el cambio, pero yo creo que básicamente acá hubieron dos franjas electorales: la franja electoral propiamente tal y la otra franja electoral que fue definitiva y fulminante, que fue el debate. El debate presidencial, yo creo que en ambos casos, tanto para la derecha como para la izquierda, fue fundamental para que la gente, que tuvo alto rating, no te olvides de eso, Joaquín, tuvo mucho rating, tanto el debate como también la franja, rating muy alto, y según el Consejo Nacional de Televisión, además en público joven, que fue justamente el que fue a votar al parecer, aunque lo vamos a ver en un par de meses más con el CERVEL. Entonces yo creo que claramente la franja debate fue la franja que
que mató a Jadwe, que lo asoció, la gente asoció lo que dijo, que cometió muchos errores de contenido importante en un país que es más bien pacato, es un país que le gusta cierta tranquilidad, quiere cambios con orden, pero quiere cambios de todas maneras. Y en ese sentido, el discurso del PC y de Jadwe, que es muy tradicional, es muy clásico, no funcionó nomás, ¿te das cuenta? Y en el caso de Lavín, de verdad, yo te diría que Lavín no murió en la primaria, Lavín murió como político mucho antes, murió en las constituyentes. Yo jamás me voy a olvidar, en Tolerancia Cero, después que pasan la gente vota, ese 80% vota por cambiar la constitución, me acuerdo que ese mismo domingo sale al aire en Tolerancia Cero, Lavín, yo lo veo a él hablar y ahí te das cuenta inmediatamente que no fue capaz de entender el momento y sale con un discurso respecto del deseo de la gente de una constitución nueva tremendamente tradicional. Y yo creo que Lavín no fue capaz de llegar a los tiempos actuales y tiene un discurso que ya no es creíble. Muchos años como marca, en primer lugar ya la gente se desgastó de él como producto y ya pasó a ser de la otra época, del siglo XX, finalmente. Te quería preguntar, porque falta mucho para la franja, ¿cierto? Falta mucho para los debates, pero hoy las redes sociales son preponderantes, ¿cierto? Hay estudios incluso en otras elecciones en el mundo en donde han sido fundamentales para los triunfos. ¿Cómo ves tú también ahí el manejo de redes sociales, lo que se podría o no compartir, hacia dónde tienen que apuntar un poco los candidatos? Porque es una herramienta sumamente potente, es gratuita, es masiva, bueno, se puede pagar también para tener más alcance, pero ¿cómo ves también ahí lo que puede jugar las redes sociales en torno a la elección presidencial? Yo creo que la lista del pueblo, si quieren aprender, miren la lista del pueblo. O sea, la lista del pueblo, no, de verdad, eso es. ¿Ah? La franja electoral, las campañas políticas tradicionales son para mostrar una marca, mostrar un rostro, un poco lo que uno quiere que se perciba de esa persona y empezar a construir una historia. Pero la historia se termina de construir básicamente en las redes sociales. Ahí los equipos políticos y ahí el político empieza a interactuar con la gente, así de simple. En la televisión, en lo tradicional, en la radio, etcétera, ahí se muestra el deber ser del cliente, del candidato, lo que uno quiere que aparezca, que los medios conozcan. En lo otro se va estableciendo el relato, el pimponeo entre el candidato, entre el equipo, la gente, las dudas, los periodistas, etcétera, etcétera. Ahí se produce eso otro, es súper importante. Yo te diría que el relato en verdad se construye teóricamente en los medios tradicionales y se discute y se conversa posteriormente y se reconstruye y deconstruye también en las redes sociales. Ese es un poco el camino. Y creo que eso hay que tenerlo súper claro. Hoy en día tener un solo relato es una mentira. E incluso más te diría, el relato de Boric, por ejemplo, se empieza a construir esencialmente en las redes sociales. El relato de la lista del pueblo también se empieza a construir en las redes sociales. Solamente la franja electoral plantea una idea y después la gente sobre esa idea empieza a trabajar, a conversar. La gente, lo que nos están escuchando en este momento, empiezan a trabajar sobre esa idea, hacer nuevos planteamientos, el equipo político lo asume, ese planteamiento, lo reenvasa y lo vuelve a conversar. ¿Me entienden? O sea, miren, les digo algo más, en marketing ya las empresas ya no hacen tanta publicidad como antes. Las campañas vienen desde la base. Ahí se empieza a construir el discurso sobre una marca y finalmente puede terminar o no terminar en un spot, da lo mismo. Pero la cosa es mucho más dinámica. Y un solo dato, acuérdense hace un tiempo atrás cuando estaba la Contraloría de la República y estaba Contralorito. ¿Se acuerdan de Contralorito? Claro. Pajarraco ese, tremendo personaje. Maravilloso. Un personaje, o sea, imagínate, la Contraloría, que es súper serio, tenían Contralorito y la gente lo amaba. Y algo tan fome como la Contraloría, la gente la empezó a entender, a escuchar. El Contralor se empezó a hacer famoso, no solamente por sus cosas de antes, sino por el Contralorito. Esa es la cosa, para allá van los tiros. Toda la razón. Y el equipo de políticos que sea capaz de entender eso le va a ir muy bien. O sea, la gente hoy en día construye el relato político, no los partidos, no el candidato, la gente. Muy bien. Silvanio Mariani, tenemos los últimos instantes para la pregunta que estás guardando. A ver. Claro, preguntaría a Cristian, que es especialista en la materia, ¿a qué deben apuntar los candidatos y candidatas eventuales, otras mujeres que puedan salir en el camino? ¿A qué debe apuntar considerando el Chile hoy, pós-plebiscito, pós-elección de gobernador, pós-primaria, donde empresas cambian el nombre de su producto para adaptarse a una realidad, ¿cierto?, distinta? ¿A qué debería apuntar?
Jasna também é regiões, é mulher, enfim, tem um relato também que apunta um pouco a isso. Qual crees tú que serão as claves, digamos, dessa campanha? Lo conversamos un poco antes, ¿eh? Yo creo que el tema, y usted lo ven ver, tú como periodista, o también tú, Joaquín, en tu medio también, tú te das cuenta que la gente en el fondo está cabreada. ¿Ah? De alguna forma como la que la gente, a ver, bueno, Chile igual es un país súper aislado, un país distinto a Brasil, es un país mucho más, Silvania, mucho más introvertido, es más pacato, no es un país extrovertido, es un país en general le ha costado todo mucho, un país pobre, envasado con performance de rico, pero no un país rico, ni mucho menos, un país pobre. Y en ese sentido es un país que en el fondo está buscando a alguien que lo ayude a salir adelante, que lo proteja un poco, que lo cuide. Es un país que ha recibido mucho desamor, ¿eh? Es un país que la gente se manifestó en las calles hace casi ya 2 años, porque es un país que sintió el desamor de la política, sintió el abandono de las empresas, se sintió acogotado por las deudas y por una forma de vida que el año 1975 empieza a funcionar en Chile, con los Chicago Boys, en la cual pasamos de un proceso de comunidad como Estado a un proceso en la cual el individuo, la persona, a través de los productos que compra, pasa a ser persona y se proyecta a través de esos productos y a través de la política también, pero la individualidad, la soledad del individuo frente a una comunidad es feroz. Entonces ese costo que ha pagado Chile, existencial, es muy muy duro, y yo me atrevería a decirte a tu pregunta que esencialmente lo que yo imagino que más allá de un programa de gobierno, que probablemente va a ser más o menos parecido, todos van a querer bajar la AFP, todos van a querer mejor salud, las cosas típicas de la política, de las encuestas CEP antiguamente. Yo te diría que la gran diferencia la va a ser el candidato que sea capaz de hacerle creer a la gente que no solamente le va a proponer un plan de gobierno posible, pero que también los va a proteger y los va a cuidar frente a una sociedad tremendamente competitiva, individualista, que dejó al chileno totalmente en el abandono. O sea, yo creo que hemos pasado a ser un país abandonado por la política, y eso a la gente le ha pasado a la cuenta, ¿eh? Se viene una linda campaña sin duda, y lo más importante, ¿cierto?, es que gane la gente, aunque sea una frase cliché, pero que de verdad se empiece a pensar mucho más en las personas que en los temas personales o de cúpulas. Te quiero agradecer, Cristian Leporati, la disposición para conversar con los medios de UDEC acá en la Universidad de Concepción. Te mandamos saludos desde la región del Biobío. Un abrazo para todos, mucha suerte y que tengan una linda semana. Muchas gracias. Silvanio Mariani, Joaquín Urrutia, que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Se nos pasó volando este segundo bloque. Les queremos agradecer a ustedes también por habernos acompañado en TVU, en la radio UDEC y en la radio La Discusión. Recuerden que quedan alojados estos capítulos en tvu.cl. Hasta la próxima. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.